orar de nuevo para continuar con el tiempo de estudio. Oramos. Señor Dios y Padre Santo, de nuevo te damos gracias, Señor, por darnos participar de este servicio y de este tiempo de estudio que ahora estamos comenzando. Te damos gracias, Señor Celestial, por el tiempo de oración que le has regalado a tu iglesia, por lo que allí se ha compartido, por las oraciones que se han presentado. Gracias, Señor, por escuchar a tu pueblo, Señor, y gracias, porque ahora nos das la bendición de escucharte a ti, Señor. Rogamos a ti, Padre Celestial, que sigas obrando en nuestras vidas, en tu palabra, en el poder de tu Santo Espíritu, que nos sigas perdonando, que nos sigas limpiando, Señor, apartando de las cosas que están mal y llevando más bien en pro de aquellas cosas que son conforme a tu voluntad y tu carácter, Señor. Te pedimos, Dios Santo, en tu misericordia nos ayudes para que ahora, ante el estudio de tu palabra en nosotros, no hayan cosas que estorban, como el pensar que ya sabemos, como la pereza, como la indiferencia, o pensamientos que quieren seleccionar de tu palabra qué se quiere y qué no se quiere escuchar. Que tu Santo Espíritu, Señor Celestial, en su llenura nos guíe en el escuchar, en el escudriñar, el meditar, el aprender y el aplicar lo que nos quieres enseñar esta noche, Señor. Mas hazlo conforme a tu misericordia, en tu gracia, Señor. Porque solo así se entiende, Dios Santo, que nos quieras dar tanto, Señor, siendo nosotros quienes somos. Gracias, Señor, por la palabra que ahora vamos a escuchar, por la obra de tu Santo Espíritu, Dios bendito. Oramos a ti agradecidos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, les invito por favor a que nos vayamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, o abreviada segunda de Timoteo, capítulo 1. Por favor, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, por favor, ubiquémonos sobre el versículo número 11, perdóname, sobre el versículo número 1 y vamos a leer hasta el 11. ¿Listos? Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Seguimos, mis hermanos, con este estudio de esta primera epístola que el Señor envió por medio de Pablo a un siervo suyo llamado Timoteo. Como ustedes lo recordarán, entre las cosas que el Señor nos ha venido enseñando por medio de esta epístola, hemos visto, por un lado, palabras de aliento del Señor a Timoteo a través de la voz de Pablo, de las letras de Pablo, porque era un hombre, hablando de Timoteo, que tenía una fe creíble, una fe que no era fingida. Era alguien que adicionalmente había recibido un llamamiento, unos dones por parte del Señor, y así se le había reconocido tanto por los ancianos de la iglesia como por medio de una persona como el apóstol Pablo.
Este Timoteo, que lo veíamos en otros apartes, es una persona que padece por causa de su juventud, oposición de afuera, oposición de adentro, y no obstante tenía que seguir en las cosas que Dios le había puesto. Por eso nosotros encontramos no solo a un Pablo animándolo, sino recordándole que le ama un montón y que aunque Pablo está preso y este presidio sería el último de su vida porque después de él lo van a martirizar, a Pablo le generaba mucha alegría la idea de ver a alguien tan serio con el Señor, tan amado como Timoteo. Y como les decía, no obstante lo anterior, pues Pablo le va a tener que recordar a Timoteo la necesidad de tener un servicio a Dios con unos dones vivos, despiertos, porque tal vez para este momento en que recibe la carta, las aflicciones que estaba padeciendo Timoteo le estaban desanimando y el fuego del don de Dios que Dios le había dado a él, ese don que él tenía, pues está como achicoparado al punto que Pablo le va a tener que decir, y fue el tema que estudiamos la última vez que estuvimos leyendo este texto miércoles antepasado, que Timoteo tenía que hacerse a la idea que su relación con Dios, que su servicio a Dios era tan serio y debía ser de tal manera eh, afrontado que el sufrimiento le tenía que llegar. Timoteo no podía esquivar el sufrimiento, tenía que entender que la cobardía no era parte de su vida, sino el poder, el amor, el dominio propio, lo que Dios le había dado. En últimas, Dios le está diciendo a Timoteo que tiene que seguir adelante y que no se puede achantar, si me permiten decirlo de esta manera. Ahora ustedes recordarán que estuvimos leyendo el versículo 8 en su segunda parte, se lo leo para contextualizar. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, y fue lo que estudiamos, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, a soportar lo que hay que soportar, teniendo en cuenta quién le llamó, a quién sirve usted. Ahora no tiene algo interesante. Viene entonces el Señor a decirle a Timoteo algunas cosas que él debe tener presente en su cabeza para que este padecimiento que debe afrontar por la causa del Señor tenga más sentido. Si se quiere, y por favor no me, no quiero ser malinterpretado con lo que voy a decir, pero no era sufrir a lo bruto, no era sufrir por sufrir, era comprender, era entender por qué participar de los padecimientos por causa del Evangelio, por qué no avergonzarse del Señor Jesucristo con todo lo que él tuvo que padecer llegando al punto de la muerte en la cruz, por qué no avergonzarse de un compañero de milicia como Pablo, quien para ese momento está preso. ¿Por qué Dios le dice esto a una persona que quiere servir a Dios? ¿Acaso no se puede servir a Dios de una forma tranquila, sin problemas de por medio? No hay una forma sin aflicción de servir al Señor y Dios le está diciendo por medio de Pablo a Timoteo, no, Timoteo, eso no existe. El que se mete con Dios a servir a Dios tiene que prepararse para padecer sin avergonzarse, sin desanimarse. Es parte de la vida cristiana de extranjeros y peregrinos en un mundo como este. Ahora, para mirar los versículos que siguen, me refiero a los versículos 9 a 11, sería oportuno que usted y yo pensemos tal vez en las ocasiones en que hemos visto obras públicas en Bogotá cuando se culminan. Me refiero si tal vez usted ha visto de pronto que entregan una vía y al lado de la vía vehicular está la vía peatonal y tal vez usted se ha dado cuenta que recién entregadita esta vía tiene todos sus adoquines, toda la demarcación para que las personas que no pueden ver puedan ir con su bastón reconociendo los extremos de la vía para que no tengan un accidente, el prado verde. Perdón, perdón, no te escuchamos, perdón. Pastor, el micrófono, creo. Vale, sigo aquí. Gracias, hermano William. Seguimos acá. Entonces, ojo, estamos hablando de ese momento en el que usted ve cuando inauguran el espacio público, todo se ve bonito, todo se ve en orden chévere. Tal vez usted se acuerda de los momentos que cerca a su barrio o a su casa han inaugurado un parque para niños.
esos que hoy día tienen juegos con mallas y de todo, y también se ha dado cuenta que son muy bonitos, todo con colorcitos, ni un grafiti, hermano. Pero quizá usted se ha dado cuenta que apenas días después, tal vez ni siquiera una semana después, usted ya darse cuenta que en el espacio público ya se robaron los adoquines, ya se robaron las canecas, ya cuánto muro que hay alrededor está grafiteado. En el caso de los juegos para los niños, ya se llevaron hasta los columpios, ya hay botellas rotas en el piso, y tal vez es aquí donde usted dice, tan bonito que era. Con razón. ¿Por qué se volvió esto así? Porque había o había o hay un refrán que dice algo así como que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Claro, el espacio público para nosotros es algo que pertenece a todos, pero lo paradójico es que perteneciendo a todos, casi nadie lo cuida. Y por eso nosotros entendemos que cosas gratuitas y bonitas como un parque, como una zona peatonal, recién inaugurados, queden vueltos nada en cuestión de días. Pero ¿acaso no eran de todos? ¿Acaso no los teníamos que cuidar todos? Que si nos los dieron gratis. Y de alguna manera, mis hermanos, lo que nosotros vamos a leer a continuación es un llamado que Pablo le va a hacer a Timoteo para que recuerde que lo que él tiene, aunque gratuito, tiene que ser valorado en gran manera. Si se quiere, que la vida espiritual, que el ministerio que tiene Timoteo no puede ser considerado como el espacio público para muchos que viven en ciudades como la nuestra. Que una cosa es que a nosotros no nos cueste y otra cosa es que por eso podamos nosotros ser desinteresados respecto de lo que hemos recibido. Y entonces avanzamos sobre los versículos 9 a 11 pensando en algo. Usted y yo tenemos la correcta valoración de lo que somos en el Señor, de lo que estamos llamados a vivir y hacer para el Señor, o tal vez nos pasa como el espacio público, o quizá ustedes conocen a alguien o han caído víctimas de ofrecen un curso gratuito, se mete uno y a los 15 días ya no hay nadie. Pero si es un curso de los que toca pagar, ahí están todos de principio a fin. ¿Ha visto algo parecido? Entonces, teniendo en cuenta esto, afrontemos los versículos que siguen y vámonos sobre el versículo número 9. Viene hablando de la obra del Señor Jesucristo, viene hablando de lo que Dios ha hecho. Y entonces dice en el versículo 9, quien nos salvó. Ojo que usted va a encontrar aquí una secuencia de actos del Señor. Vamos a ver la salvación que da Dios, el llamamiento que realizó Dios. Va a encontrar usted pasajes parecidos como el de Romanos 8, pero no nos vamos a meter en el orden que el Señor hace de elección, predestinación, justificación. No nos vamos a meter allí porque lo que encontramos aquí es un llamado a Timoteo no tanto a pensar en cuál fue el orden de la salvación, la justificación y la glorificación, sino, oiga, Timoteo, siervo de Dios, hijo de Dios, no se avergüence del Señor. Lleve la honra de sufrir por el Señor en lo que usted va a vivir. Y para ello, le voy a pedir, le voy a decir que tenga en cuenta lo siguiente. Primero, recuerde, Dios nos salvó. Ahora, notemos algo interesante. A Timoteo se le había dicho apenas unas líneas atrás que se le consideraba un creyente con una fe creíble. Si ustedes recuerdan el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo, le dice Pablo, a usted yo le creo la fe que tiene. Y en el contexto, lo que sabemos de Timoteo era un hombre, aunque joven, serio, serio, serio con Dios. Pero no solo lo había sido desde su juventud, sino que cuando leíamos un poquito el contexto bíblico de Timoteo, nos damos cuenta que él había aprendido las escrituras desde chiquitico. O sea, como quien quiere decir que Timoteo tuvo una relación cercana a Dios, por lo menos en el conocimiento de su palabra y después con la salvación en Cristo desde chiquito. Uno diría, bien, este muchacho desde chiquito conociendo al Señor y de joven metido de cabeza con el Señor, pues bien. Ahora, no tiene algo interesante, aunque Timoteo tiene una buena historia o una historia que consideraríamos respetable. Ahora Pablo le va a llevar a darse cuenta que lo que tiene tiene que ser valorado correctamente.
Su historia debía ser entendida claramente. Y entonces Pablo, animando a Timoteo, le dice, oiga, recuerde algo, Timoteo, fue Dios quien nos salvó, fue Dios quien nos rescató, pagó el precio del pecado al derramar toda su sangre en la cruz. Con su muerte pagó para que usted y todo otro creyente, Timoteo, fuésemos hechos libres. Fue Él quien nos salvó. Y entonces cuando hablamos de salvación, ustedes ya saben, estamos hablando de liberación, estamos hablando de sanidad respecto de la condena o de la enfermedad mortal del pecado, estamos hablando que Dios da libertad a quien no la tenía y quien no podía alcanzar esa libertad por su propio mérito. Estamos hablando de Dios redimiendo, dando libertad, repito, a quien no la podía alcanzar por su mérito. Ojo, mis hermanos, recordemos esto. Timoteo, para este momento, es una persona muy seria con Dios, que está recibiendo una exhortación para despertarse, para avanzar, para no atemorizarse, para no avergonzarse, pero su relación con Dios era muy seria. Y ahora, repito, Dios por medio de Pablo dice, Timoteo, porfa, tenga presente algo. Usted es salvo por un regalo que se le dio. Ahora, notemos algo interesante. Aunque todos los presentes, creo yo, sabemos que la salvación es un acto de gracia, es decir, algo que Dios nos regala a cambio de nada, es posible que a ustedes o a mí se nos olvide que esta salvación, aunque gratuita, tuvo el más alto pago que jamás se ha efectuado o se efectuará. Porque quien muere en la cruz no es un profeta solamente, no es un hombre solamente, no era una persona con una vida admirable solamente. Es por encima de todo Dios que se encarna para hacerse como nosotros, pero sin pecado. Esta idea, mis hermanos, es dificilísima de explicar, creo yo. Dios haciéndose hombre para morir por los hombres que le odiaban. Dios muriendo. Pues fue la forma que Él determinó, y vamos a ver en qué tiempo, para podernos salvar. Recuerden, ¿cuál es el contexto de esta exhortación a recordar que Dios nos salvó? El contexto es, tenga presente que a Dios tenemos que servirle con nuestros dones ardiendo por el Señor, sin dejarnos llevar por el sufrimiento que nos llega. Repito, lo que está haciendo Dios de alguna manera aquí, lo hizo con Timoteo y lo hace con nosotros, es, recuerde quién lo salvó, no se me deje chantar, no renuncie a lo que tiene que hacer. Señores, ¿qué duele? Sí, va a doler, y mucho, pero tiene que seguir, porque los dones que Dios le dio, y lo vamos a ver a continuación, no pueden ser renunciados, no pueden ser abandonados, no pueden ser apagados, como metidos en una mesita de noche para que nadie los vea y de esa manera me evito el sufrimiento. No, Timoteo, le dice Dios a él, no se me avergüence, nos dice a nosotros, no hagamos nada que parezca que nos avergonzamos del Señor para no sufrir, no caigamos en la trampa. Entonces sigue diciéndole a Timoteo, ¿quién nos salvó y llamó, perdónenme, con llamamiento santo? Ahora noten, lo primero que el Señor hace con Timoteo es recordarle, usted es libre, pero recuerde el precio de su libertad, Timoteo. La segunda cosa que el Señor le recuerda a Timoteo es que Timoteo fue llamado. Sobre este tema del llamamiento se puede hablar sobre el llamamiento eficaz como
Dios en la eternidad, llamando a los que iban a ser creyentes y les llamó de tal manera que todos estos iban eficazmente a responder al llamado. Dios sabía que estos a los que él llamaba llegarían a creer en él, pero repito, no me voy a meter con el llamamiento eficaz, me voy a meter con el significado de ese llamamiento para la vida de Timoteo. Timoteo, Dios le salvó. ¿A qué precio? ¿A usted cuánto fue que le costó, Timoteo? Segunda cosa, Timoteo, Dios lo llamó con llamamiento santo. La nueva traducción viviente nos dice este pedacito de la siguiente manera. Nos llamó para vivir una vida santa. Nos llamó para vivir una vida santa. La nueva versión internacional lo traduce de la siguiente manera. Nos llamó a una vida santa. Entonces, ojo con lo siguiente. Recuerden, mis hermanos, que cuando leemos cualquier texto de la palabra de Dios, tenemos que estar muy pendientes de qué, del contexto. Ahora, aquí el Señor le está hablando a Timoteo de salvación, sí. Le está hablando de llamamiento a una vida santa, sí. ¿En qué contexto? En el contexto de una persona que en medio de las dificultades que estaba afrontando parecía que estaba comenzando a ceder, no era que renunciara a la fe, sino que como que le escondo, como que me avergüenzo, como que dejo que los dones se me apaguen, como que, ay, no me puedo seguir metiendo tanto con Dios, mire que me están dando por todo lado. Y entonces Dios aquí nos dice, yo a usted lo salvé, porfa, recuerde la salvación que usted tiene. Y yo lo llamé a una vida santa. Ahora, aquí una vez más es interesante recordar algo. Timoteo había tenido una vida muy bonita para este momento. Desde chiquito había conocido de Dios, de la palabra de Dios mejor, y siendo joven conoce al Señor y es llamado al ministerio y era reconocido por Pablo, por los ancianos, como una persona seria, como un siervo serio. Pero cuidado con lo siguiente, ni la salvación ni el llamamiento a la vida santa de Timoteo fueron cosas que Timoteo se hubiera ganado. Timoteo no podía perder el punto de vista de que todo cuanto él tenía era un regalo. Ahora miren cómo sigue el texto. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, vamos a tomarlo, nos llamó a una vida santa. Y entonces miren lo que le dice Dios a continuación. No conforme a nuestras obras. A ver, uno dice, Señor, obvio. Pues, claro, Señor, yo entiendo. Yo, dogmáticamente hablando, desde el punto de vista ortodoxo, yo sé, Señor bendito, que tú no me salvaste por mis obras. Pero recuerden a quién le está diciendo esto Pablo, a un siervo que sería llamado a preparar otros siervos, a un pastor, a una persona que uno diría, este tipo es maduro. Pero Dios le tiene que recordar a alguien que es maduro en el Señor, que estaba permitiéndose ciertas cosas que parecía estaban alterando el entendimiento. No es que no supiera lo que es correcto, es que parecía que no estaba teniéndolo presente en su propia vida. Dios le va a decir a Timoteo, y nos lo recuerda hoy a nosotros, la salvación y el llamamiento a la santidad que nosotros tenemos no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer. Ahora, piense lo siguiente, nosotros diríamos, claro, Señor, es que yo antes de conocerte andaba re perdido, hacía esto, hacía aquello, qué vergüenza. ¿De acuerdo? Pero decimos lo mismo ahora que ya conocemos del Señor. Seguimos teniendo la percepción de nosotros mismos de que ahora, tiempo presente, siendo ya cristianos, seguimos siendo inmerecedores de la salvación y de un llamamiento a la vida santa, o tal vez, peligrosamente, comenzamos a sentirnos como Don Bueno, el personaje este que usan para evangelizar. ¿Han visto ustedes un video por ahí? Y listo, el don bueno antes de conocer al Señor cree que no conoce a Dios porque es don bueno y decimos, no, tiene que conocer a Cristo, listo. Pero será, mis hermanos, que hay un riesgo para usted y para mí de que ya conociendo al Señor, de pronto, porque usted es
el mejor trabajador de la empresa, o su merced es la mejor esposa del mundo, o su merced es el chino más juicioso, más disciplinado en la universidad, o usted es el hijo pequeño más obediente, siendo todos cristianos. Y entonces uno comienza a pensar en que ahora nuestra relación como que ya es más parejita. Sí, sí, yo fui salvo de quien yo era, pero ahora, como si dijéramos, me siento más digno de Dios, soy mejor que antes. Suena un poco feo, pero me entienden lo que voy a plantear. Como que a veces nos sentimos más orgullosos de lo que hacemos y de lo que somos en la actualidad siendo creyentes. Si Dios le tiene que recordar a Timoteo que recordara que su salvación y que su llamamiento a la santidad no fue por las obras que él hizo, hacía o llegaría a hacer, es porque definitivamente las obras se nos pueden atravesar como palo en la rueda, llevándonos a pensar por momentos que tal vez es cierto, no fuimos salvos por nuestras obras y nuestra santidad no comenzó por nuestras obras, pero ¿qué tal si ahora siendo cristianos sí? O como, pues Señor, aquí entre nos, yo te agradezco porque tú me salvaste por gracia, pero es que yo no me imaginaba el cielo sin mí. O sea, Señor, tarde que temprano yo tenía que llegar a ser cristiano porque qué tipazo. ¿Me hago entender? Dios le recuerda a Timoteo, cuidado con lo que está pensando. Y recuerde más bien para pensar correctamente su salvación de dónde viene, el llamamiento a una vida santa de dónde viene. No, Timoteo, cuidado, no tiene nada que ver con que usted haya discipulado un montón de gente, sido un evangelista, sido un predicador. No se me confunda, Timoteo, cuidado, porque cuando comienza a sentirse bueno alguien, se aleja de quien realmente es bueno. Ya saben ustedes, el que se cree fuerte, mire que no, caiga. Timoteo, ni su salvación ni su llamamiento a la santidad fueron conforme a sus obras. Y ahora miren lo que dice el Señor. Y recuerden que lo está diciendo en términos de animar, de alentar, de impulsar, porque tenía que seguir sirviendo al Señor sin avergonzarse de Él, sin permitirse ni quiere en los momentos, ni siquiera en los momentos de sufrimiento detenerse. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Aquí está diciendo, mire, Timoteo, ¿sabe usted por qué es salvo? ¿Y sabe usted por qué tiene un llamamiento en su vida? ¿Por qué usted siente ese deseo de crecer en santidad? No, por quién es usted, no por lo que usted ha hecho. No, Timoteo, no confundamos las cosas. Chévere, ser un creyente al que se le cree, pero no confundamos las cosas. La razón de la salvación que tiene y del crecer en la santidad, de una vida en santidad, está en que Dios tenía un deseo, un propósito, sino según el propósito suyo, no dice nuestro, como el propósito de Dios y el propósito nuestro sumándose, como queriendo decir, miren, yo les voy a contar algo, diría alguien un poquito despistado. Yo antes de conocer al Señor tenía los planes de mi vida sin el Señor. Y cuando conocí al Señor, tomé mis planes y los sumé a los del Señor y ahí vamos los dos junticos, lo más de bonito. No. El propósito, el deseo de Dios en su vida y en mi vida, como en la vida de Pablo, Timoteo y todo otro creyente, es un exclusivo diseño de Dios. Nosotros no participamos de él, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. La Biblia de las Américas se lo traduce desde la eternidad. Ahora, aquí viene un punto, mis hermanos, de esos que es chévere echarle cabeza. Según la palabra de Dios, el plan de salvación
es anterior a la existencia del hombre. Uno diría, no, espérenme un segundo. ¿Cómo fue la cosa? Dios en la eternidad hizo un plan al seno de la Trinidad. Voy a crear al hombre para tener comunión con él por medio de darle imagen y semejanza conmigo, le voy a dar mandato, le voy a proveer todo para tener con él comunión eterna, y llegó ya habiendo creado y teniendo todos los planes en marcha, llegó la serpiente antigua, se puso a hablar con Eva y Eva le comió el cuento y Adán también y cayeron, y entonces Dios dijo, no puede ser. Espíritu Santo, Jesús y Padre, tenemos un problema al seno de la Trinidad. Se nos cayó el plan A. ¿Qué hacemos? ¿Plan B? No, pues tocará salvarlos porque ¿cómo más? No, 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 no. Noten esto que habla de la soberanía, de la omnisciencia, del amor, de la gracia, del poder de Dios. En la eternidad, es decir, en el tiempo que no había tiempo, antes de que el tiempo surgiera, Dios tiene el propósito de crear al hombre para que viva a su imagen y semejanza. Recuerden el diseño del Señor ahí en Génesis 1, Génesis 2. Al mismo tiempo, aunque hablar de la palabra tiempo en la eternidad es un poquito errado, pero para el mismo momento, Dios diseña el plan de salvación. No es que Dios dijera primero creo al hombre y después me creo el plan de salvación porque me imagino que se van a caer. No, miren esto, mis hermanos. En la misma mente del Dios Santo, Todopoderoso, justo, bueno, el diseño de la creación estaba acompañado con el diseño de un plan para salvar al hombre. La pregunta que usted podría hacerse o que le podrían hacer a usted es, pues si Dios sabía que iban a caer, ¿para qué los creó? Tal vez se la han hecho, ¿no? Pero démonos cuenta que esta pregunta que aparece apenas como racional, se podría responder de una forma cruel y sencilla según el hombre. Pues no los creo. Y seríamos menos que nada. El Dios a quien debía servir Timoteo sin avergonzarse y sin temer por los sufrimientos que le estaban llegando y le iban a seguir llegando, fue un Dios que no detuvo sus planes, los cumplió. Salvó, llamó a santidad a uno que de chiquito iba a conocer la palabra de Dios, llegaría a ser un joven que servía a Dios, pero seguramente iba a tener muchos pecados como usted y como yo. Y Dios, en vez de detenerse y decir, no, 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 yo mejor no le hago porque me va a traer muchos problemas de cabeza a Timoteo a la vida, hizo lo que quería hacer. Salva a Timoteo en su momento, pero habiendo determinado la salvación en la eternidad. Llama a santidad a Timoteo en su momento, pero habiendo determinado el llamamiento de santidad en la eternidad, cosa que si algún día Timoteo llegaba y decía, Señor, buenos días, mucho gusto, ¿cómo estás? Vengo a decirte, Señor, que esta mañana estuve predicando en Éfeso y llegaron un montón de personas a tus caminos, Señor, y yo vengo a agradecerte porque me has hecho un gran evangelista, porque tengo de nuevo, porque tengo conocimiento, porque soy un duro, gloria a ti, Señor. No, 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 ni se le ocurra, Timoteo, ni se le ocurra. Todo cuanto usted tiene, desde la libertad, la salvación, hasta la vida en santidad, corresponde con algo que Dios diseñó en la eternidad, sin que usted tuviera la oportunidad de hacer nada para ganárselo, y a pesar de lo mucho que iba a hacer en un futuro para perderlo. ¿Notan algo lindo, mis hermanos? Cómo nuestro Dios pone las cosas en su lugar. Nos recuerda que lo que usted y yo tenemos, arrancando con la salvación y esta vida que va creciendo en santidad, porque cuando uno conoce al Señor va cambiando todos los días, corresponde con algo que Él quiso que fuera e hizo que fuera. De manera tal que usted y yo hoy comenzamos a decir una exhortación. Cuidado con creerse algo. Cuidado con creernos algo. Cuidado con pensar que las bondades que podemos mostrar en la vida, los méritos que otros pueden reconocer en nosotros, nos deben llevar a que se pronuncie un aplauso de nuestra propia alma hacia nosotros.
como que debiéramos reconocer un asunto. Sí, hemos cambiado, mis hermanos, porque la salvación tiene efectos, porque el llamamiento a santidad, vamos a mirar un poquito esto más adelante, se van notando y la santidad va creciendo en nosotros. Pero qué peligro tan grande, mis hermanos, cuando nos creemos algo, cuando ya nos sentimos listos para, por favor, tráiganme un auditorio y les voy a dar una conferencia para que vean cómo ser como yo. Pablo está a puertas de morirse, pero tiene muy claro que quien le salvó y quien le llamó a santidad tomó estas decisiones en la eternidad, sin que Pablo pudiera participar de ellos o ganarse cosa alguna. Este llamamiento a la humildad, curiosamente, es una forma como Dios nos anima a nosotros a seguir viviendo las cosas que Él quiere que vivamos, incluso cuando no las queremos vivir por causa del sufrimiento. Como queriendo decirlo si avanzamos. El orgullo espiritual. Pensamos que somos don bueno y cosas por el estilo y no nos dan las personas el trato que nosotros creemos que merecemos. ¿Qué nos tiende a pasar? Nos desanimamos. Eh, alguien en la casa preparándose la comida más chévere, más bonita, organizando todo, una forma de servicio al Señor que Dios mismo le ha dado, y llega por la noche la otra persona y no le reconoce las cosas, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo no va a reconocer mi esfuerzo? ¿Cómo no va a tener en cuenta todo lo que yo he hecho? Mire cómo he mejorado y entonces no lo vuelvo a hacer. La próxima calado con agua para que no moleste. ¿Se han dado cuenta cómo el orgullo desanima? Cuando no recibimos lo que creemos merecer, cuando se nos olvida que no merecemos cosa alguna, porque nuestra salvación y llamamiento a la vida en santidad no tienen que ver con lo que hemos hecho ni con lo que haremos, ni siquiera con lo que hicimos. Tienen que ver con la decisión que tomó Dios antes de los tiempos de los siglos. ¿Por causa de quién? La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Él es quien tiene el mérito. Y debo reconocer algo. Cuando digo esto que estoy diciendo, soy consciente que fácilmente se puede pasar con pensamientos como yo ya me sé eso. Mis hermanos, no es que lo sepamos o no, es si lo entendemos. ¿Y cómo sé, cómo sabe usted si lo entiende o no? ¿Cómo es su ánimo en el ministerio que Dios lo tiene en la actualidad? ¿Lo está haciendo como ardiendo para el Señor o porque toca? ¿Lo está haciendo de forma en que evita sufrir lo que tiene que evitar sufrir? ¿Como avergonzándose? Ojo, Timoteo no había abandonado el ministerio. Lo que Dios le había dado a hacer lo seguía haciendo, pero no lo estaba haciendo de correcta manera. Así que cuidado y termino este punto. Si usted está diciendo, si yo estoy diciendo, pero lo estoy haciendo, esa respuesta es insuficiente. Esa respuesta puede sonar a que ya pensamos que merecemos algo y el desánimo comenzó a carcomernos lo que tenemos que hacer para el Señor. Ahora, viene aquí un par de cositas interesantes a considerar. Y es que si usted lee Tito, capítulo 1, versículo 2, 1 y 2, permítame se lo leo porque ya el tiempo comienza a irnos en contra. Permítame se lo leo si lo quiere anotar, por favor, hágale. Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Lo que usted tiene, esa salvación que vive, que disfruta, por la que lucha, en cuanto a vienen cosas, porque usted ahora es de Dios, corresponde con una promesa que Dios hizo antes de que cualquiera de nosotros existiera. Quería recordarle esto. Pero ahora sí le voy a pedir que se mueva otro pasaje, ¿vale? Váyase por favor a Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 2, porque detrás de lo que estamos viendo, pues ya tenemos claro
Dios le está recordando a Timoteo por medio de Pablo, a ver, Timoteo, atento, recuerde la salvación que tiene, cómo la recibió, recuerde este llamamiento a la santidad en el que usted está dando parte por la cual usted está sirviendo al Señor. Listo, tenga en cuenta, Timoteo, lo siguiente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 2. Porque Timoteo sabía que tenía un llamamiento a vivir en santidad. Pero él tenía a su alrededor, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, gente que se le oponía en el ministerio. En su entorno muy fácilmente tendría personas judaizantes y cosas por el estilo que le enseñarían, mire, ese mérito se lo gana uno guardando la ley o con un poquito más en nuestra época haciéndose pasar como el don bueno, como el mejor de los creyentes. Y ahora nosotros hacemos bien en recordar lo que dice Hebreos 3, versículos 1 y 2. ¿Listo? Hebreos 3, 1 y 2. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Timoteo, como lo acabamos de ver, conoce del llamamiento a ir en santidad que Dios le hizo, un llamamiento que arrancó en la eternidad. Pero ahora Timoteo tiene que considerar de qué manera vivir santamente. Puede intentar a su manera, en su criterio, considerando qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Puede hacerse un decálogo timoteano de cómo vivir la vida cristiana, pero Dios le recuerda a Timoteo, Dios nos recuerda a nosotros quién es el modelo. Y entonces noten como en Hebreo está diciendo, hermanos, ustedes son participantes del llamamiento que el Señor hizo desde el cielo. Pero para que puedan vivir el llamamiento a la santidad, tienen que comprender, tenemos que comprender que ese llamamiento a una vida santa solo se puede cumplir con una clase de mirada, con una concentración específica, con una visión completamente centrada en un único centro, válganme la redundancia. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión, Cristo Jesús. Timoteo, listo. Usted va a avanzar como una persona salva que está viviendo un llamamiento a la santidad. Listo. Bien. Solo lo hará correctamente. Si usted recuerda, si nosotros recordamos que la única forma de avanzar en la santidad es considerando a Jesucristo, el que murió por nosotros como sumo sacerdote, el que murió por nosotros como el Cordero de Dios. Timoteo, los demás presentes. La única forma en que usted y yo podemos avanzar en la santidad en la que se nos llama cada día a andar es poniéndole la mirada encima al Señor Jesús. Por eso es que entendemos que previamente Dios le diga a Timoteo, no se vaya a avergonzar de Dios, del Señor Jesús. No se me vaya a desanimar cuando lo estén atacando, cuando esté sufriendo por él. ¿Por qué me dices esto? Pudo haber preguntado Timoteo. Porque si usted va a vivir la vida en santidad, tendrá que imitar a Jesús y el que imita a Jesús necesariamente va a sufrir. Necesariamente. Es una consecuencia natural. Completa. Póngale la atención de forma cuidadosa. Mírelo a él. Obsérvelo a él. Mire cómo reacciona, note cómo piensa, note cómo habla, mire cómo mira a las personas, considere la vida con los ojos de Cristo y avanzaré en la santidad. Y en el avanzar en la santidad, estar agradando al Señor, incluso cuando todo duela. Ahora, ¿quién fue Jesús? Hebreos lo sintetiza súper bien, el cual es fiel de Dios. Y entonces, ¿cómo va la cosa?
Timoteo está recibiendo del Señor ahora un llamado a avanzar. No le tenga miedo a la aflicción, va a llegar. Timoteo, avive el fuego del don de Dios que hay en usted. No se me avergüence, Timoteo, que está viviendo cosas duras, hermano, es normal. Pero Timoteo, cuidado con estarse acostumbrando a lo que usted tiene como si fuera una cosa más. Porque, porque esa bien santidad que usted va teniendo cada día y que va creciendo es un asunto de Dios, no tiene que ver con usted, Timoteo. Cuidado con caer en la trampa en que caen las personas, por ejemplo, en Bogotá, que dicen, pues el espacio público es de todos, así que no importa lo que pase con él. No, 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 Timoteo, que usted haya recibido por gracia la salvación y en la gracia del Señor un llamamiento a la santidad, no le puede permitir ser indiferente. No puede ser indiferente, que como a usted nada le costó, no importa, claro que importa, le tiene que alterar la vida, pero para que le altere la vida, usted tiene, Timoteo, que ser consciente de en quién tiene que poner la mirada. Si la pone en otro lado, si la pone en usted mismo, si la pone en los sufrimientos, no va a avanzar. Y entonces pasamos al versículo número 10. Y entonces el Señor dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Viene aquí hablando con usted. Ahora, no basta, no es suficiente con que esta gracia sea un asunto de Dios, del deseo, del propósito de Dios en la eternidad. El llamamiento a la santidad sea un asunto de Dios en la eternidad sin que nosotros participáramos de ello. Ahora Dios nos dice algo, mis hermanos, que es sumamente bonito. Nos dice, ahora, nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo en el que el Espíritu Santo ya mora en los creyentes, el tiempo en el que el canon ha sido cerrado, el tiempo en el que conocemos quién es el Salvador. Ahora, su tiempo, mi hermano, el tiempo de Pablo, el tiempo de la iglesia, de Timoteo, de Pedro, ahora ha sido manifestada. Ahora se destapó esta gracia de la persona de Cristo. Aclaremos algo, no significa que en el Antiguo Testamento las personas no fueran salvadas por gracia mediante fe, pero ellos antes recibían esta bendición de ser salvados por gracia mediante fe en la palabra, pero no entendían la plenitud de lo que es la gracia. Ellos entendían un Dios de amor, un Dios de gracia que les podía liberar al creer en Él, pero no conocían a Cristo. Usted le hubiera hablado a Abraham en esta época de Jesús y de todo lo que ha hecho el Señor Jesús, que usted conoce, que yo conozco, y Abraham hubiera quedado sorprendido, pero no hubiera entendido muchas cosas. Ahora, su tiempo y el mío ha sido manifestada. Dios destapó la gracia plenamente, ahora la podemos ver. Antes era como una sombrita, sí, salvación por gracia mediante fe, pero lo principal de la gracia, la persona de Cristo, no la conocían. Ahora ha sido manifestada por la aparición, noten como dice acá, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Antes, Antiguo Testamento, se salvaron por gracia mediante fe, pero no llegaron a conocer a Cristo. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, donde ustedes van a encontrar cómo el Señor nos habla de esas personas que antes le servían a Él. Así como Timoteo, como usted y yo estamos llamados a servirlo. Muchas otras personas han creído en Dios y le han servido. Miren de quién está la primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Y noten, mis hermanos, el grado de bendición que usted y yo tenemos. Dice así, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, habla aquí de la iglesia, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Significa, los profetas antiguo testamentarios, los que recibían la palabra de Dios para entregársela al pueblo, sabían en muchos de estos casos que vendría un Mesías, pero ellos no entendían quién era. Sabían un poco lo que iba a hacer,
pero no sabían quién iba a ser. Y lo que nos dice aquí la palabra es que estos profetas que hablaban bajo la guía del Señor, anunciando libertad en el Señor a un pueblo como el israelita, ellos investigaron, ellos buscaron de forma intensa, ellos querían entender de esta salvación, de la persona, de este Salvador. Ellos hablaron cosas que no llegaron a ver, lo creyeron por esperanza, pero no lo llegaron a ver. Miren, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos sabían que el Mesías iba a sufrir, acuérdense de Isaías 53. Ellos entendían que Dios iba a enviar a un Cristo a la tierra a salvar, a un Mesías a salvar, y eso les llenaba de esperanza, pero alcanzaban de entender que no era para su tiempo. Miren lo que dice el versículo 22. A estos, hablando de esos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Usted piensa en un Isaías, usted piensa en un Jeremías, usted piensa en un Daniel en su labor profética. Ellos hablaron de un Cristo, de un tiempo en el que alguien iba a venir enviado por Dios a dar una libertad. Sabían de un sufrimiento, sabían de un sacrificio, pero no lo pudieron ver, aunque anhelaron verlo. Esto de la salvación en la persona de Cristo, de la manifestación de Cristo para venir a salvarnos, era tan importante que dice el versículo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Una traducción dice que los ángeles se agachan para mirar y entender de quién se hablaba. Miren entonces cómo sigue Dios por medio de Pablo animando a Timoteo. Timoteo, la salvación por gracia que tú tienes, el llamado a santidad que tú tienes, fue algo que Dios determinó en la eternidad. A usted le corresponde vivirla mirando a Cristo, siendo como Cristo. ¿Qué Cristo? Ese que cuando vino a la tierra manifestó la plenitud de la gracia, la plenitud de la salvación. Ahora sí se entendía cómo era posible la gracia. Ahora sí se entendía el propósito de la gracia. Ahora sí se comprendía algo. La gracia tenía un propósito. La gracia tenía en hacer a los salvados a la imagen del Salvador. Piense algo, mano, con todo respeto y con todo cariño. ¿Para quién es más fácil vivir la gracia? Con un propósito, quiero decir. Piense usted en lo que sabría Abraham del Señor, con todo que el Señor le trató como amigo y le hablaba para él o para usted, que ve la persona de Cristo en la Biblia, que ve lo que hizo, que ve cómo obró, que ve lo que está haciendo en la actualidad. ¿Nota? ¿Notamos lo que implica ser cristianos? Muchos anhelaron conocer quién era esta persona. Nosotros ya lo conocemos y le hemos creído y por eso somos cristianos. Ahora conocemos a Cristo. Ahora tenemos a quien mirar para avanzar en santidad. ¿Notan cómo viene el ánimo de Dios? Dice, retomando primera de Pedro, capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1, segunda, perdón, pero que ahora sí manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo además Jesucristo? El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Saben qué significa que Cristo quitó la muerte? La desactivó, le quitó su poder. No es que la muerte hubiera desaparecido, le quitó el poder que tenía sobre los creyentes. Permítame, se lo leo porque ya el tiempo se nos fue. Lo que ustedes encuentran en Hebreos 2, 14, 15. Si alcanza a llegar, chévere, si no, porfa, tome nota en Hebreos 2, 14, 15, donde ustedes y yo encontramos lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Habla de Cristo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estarán durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Saben? Entre otras cosas, ¿para qué muere Cristo? Para librarnos a usted y a mí del temor a morirnos. Aclaremos algo. No creo que alguno de los presentes diga, uy, yo tengo unas ganas de morirme, salvo que esté en modo depresivo, ¿sí? Uy, no me imagino tan chévere que me dé un infarto, que me pase una volqueta por encima, cierto que no, pero si usted lo piensa, una de las cosas más naturales que nos llegó a la vida cuando creímos en el Señor es que aunque nos dé cosita morirnos, ya no nos da miedo saber dónde vamos a pasar la vida después de la muerte. La muerte perdió su poder. La muerte fue anulada en su poder. Cristo venció la muerte. Cristo venció al diablo por medio. Recuerden que el diablo es ese engañador por medio del cual llega la muerte al mundo cuando el hombre cae en pecado. Cristo acabó con eso. Cristo quitó ese poder. Cristo nos ayudó a nosotros a comprender algo. Los cristianos nos dormimos. Anhelamos la resurrección cuando Cristo venga por nosotros, o si lo quiere, que Él venga y nos lleve a todos nosotros como su iglesia. ¿Por qué tenemos esta esperanza, hermanos? Porque Cristo venció la muerte. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo cuando le dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Timoteo, recuerde una cosa, le pueden hacer de todo, pero la muerte nunca será enseñorear de usted. Y la vida que usted tiene cuando creyó en Cristo es inmortal. ¿Cómo termina esta porción? En el versículo número 11. Ahora Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, de este evangelio, de este Señor, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En otras palabras, Timoteo, mi amigo, mi hermano, mi hijo en el Señor, mi compañero, a quien amo un montón. Yo entiendo lo que es servir al Señor. Entiendo lo que es sufrir por el Señor. Porque el Señor mismo me hizo, me hizo un apóstol, uno que recibió un mensaje para entregarlo a muchas personas. Recuerden, el apóstol a los gentiles. Y me hizo un maestro, uno que instruye a los gentiles. Ahora, usted y yo sabemos, y estamos terminando, Pablo fue un buen predicador. Ni hablar. Pablo fue un excelente apóstol. Otro fue viendo algo que el Señor nos entregó por medio de él. ¿Qué está haciendo Timoteo? ¿Chicaneando? No, está diciendo Timoteo, yo entiendo que soy salvo por gracia, que Dios me ha llamado a vivir en santidad, no por quién soy yo, no por lo que él ha hecho, sino por lo que he hecho, sino por una decisión que él tomó en la eternidad, que me regaló conocer a Cristo, que sé quién es él, mientras que los santos hombres de Dios del pasado solo pudieron preguntarse quién era. Por eso, Timoteo, es que tomé una decisión. Voy a usar los dones que Dios me dio. Incluso si eso me cuesta que me lleven a una celda tras la cual saldré para morir decapitado, no porque Pablo fuera un duro, porque no ese es el objetivo, sino por el Dios tan bonito, tan grande, misericordioso, bondadoso que él, Timoteo y nosotros tenemos, que Dios, el que en la eternidad quiso salvarnos, el que le dio un propósito a nuestras vidas, vivir en santidad, poniéndole la mirada al Señor, el que le dijo a Timoteo en su momento y nos dice ahora que no le tengamos miedo a padecer por él, que entendamos más bien que lo que él nos ha dado para vivir para él, los dones, los talentos, hay que usarlos, como Pablo usó el ser pastor, predicador, apóstol y maestro. Mano, usted es el que sabe qué dones le ha dado el Señor, usted sabe qué talento le ha dado el Señor, usted sabe, mano, de qué manera le está sirviendo al Señor en la actualidad. Usted sabe si tal vez está creyendo don bueno o está sirviendo al Señor agradecido por todo lo que ha hecho Él. En última, si terminamos acá, todo esto que hemos visto hoy nos lleva a nosotros a considerar algo, que a nosotros no nos haya costado la salvación y el llamamiento a santidad que tenemos.
no implica que esos tengan un precio muy alto y que nosotros tenemos que tenerlo presente, agradecerlo por medio de vivir de la manera que Dios nos manda a vivir. Que nos va a llegar aflicción, hermano, y es que el impío no sufre, que nos demande esfuerzo, que vida que valga la pena no requiere esfuerzo, pero esta vida es distinta porque esta vida es la que viene de lo alto. Y entonces, miren ustedes cómo el Señor sigue animando a Timoteo a avanzar. Timoteo no ha renunciado, como tal vez usted tampoco ha renunciado a servir al Señor, pero cuando lleguen momentos de desánimo o que perdemos el rumbo y nos creemos mucho, porciones como esta nos sirven para ponernos en nuestro lugar y avanzar en el Señor. Oramos. Padre bendito, te damos gracias por esta noche y por tu bendita palabra, porque nos recuerda, Señor Dios Todopoderoso, que lo que nosotros tenemos no obedece, Señor bendito, a que nos lo hubiéramos ganado, que te hubiéramos convencido en algún momento de regalarnos. Corresponde con tu bondad, con tu amor, con tu gracia, que en la eternidad tomaron decisiones en favor nuestro. Ahora somos salvos y tenemos un llamado a una vida santa, para lo cual te pedimos ayuda para mantener la mirada en el Señor Jesús. Y te pedimos ayuda también, Dios Todopoderoso, para comprender que ahora has dado una vida que ya no se va a acabar porque es tu vida misma en nosotros. Que en vez de estar temiendo a la aflicción y a la muerte, nos toca ocuparnos de hacer aquello para lo que nos has mandado y capacitado a vivir, Señor. Que esto, Señor Dios Todopoderoso, es vivir para ti. Que esto es recordar que tú nos lo has dado todo por gracia. De manera que cuando nos creamos algo, bajemos la cabeza y humildemente te roguemos perdón y te pidamos que nos ayudes a aprender en humildad y mansedumbre cómo se vive para ti. Señor, damos gracias por tu palabra. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús.